Muy buenos días a los alumnos del cuarto grado de primaria de la institución educativa San Juan Apóstol. El día de hoy, en nuestra clase de Ciencia y Tecnología, continuaremos con el tema de animales en peligro de extinción y animales en situación vulnerable. En nuestra sesión pasada del día viernes, habíamos estudiado lo que era la extinción animal, sus causas y motivos. Habíamos revisado que una de las causas por las cuales muchas especies animales en todo el mundo se encuentran en peligro de extinción o de desaparición definitiva son la caza, la pesca excesiva, el comercio ilegal, la contaminación, la destrucción de su hábitat natural y la falta de educación de ciertas poblaciones en general. Hemos visto diferentes panoramas, lamentables todos, que contribuyen a que ciertas especies animales empiecen a escasear y posteriormente a desaparecer. Entonces, el problema de la urbanización también viene a ser un agravante de la desaparición de algunas especies animales. Habíamos estudiado también respecto a esto que existen entidades internacionales y en nuestro país también que protegen a la flora y a la fauna silvestre. La institución que se encarga de proponer normas, políticas, planes, proyectos para proteger a la flora y a la fauna en el Perú es el INRENA, que es el Instituto Nacional de Recursos Naturales. Entonces, el INRENA elaboró una lista de animales que están en peligro de extinción y de animales que están en situación vulnerable, es decir, que no están en peligro de extinción, pero si no se protegen pueden llegar a estar. Dentro de los animales en situación de peligro de extinción, habíamos visto 9 especies: la chinchilla real, el colibrí cola de espátula, el tapir andino, el oso de anteojos, el mono choro cola amarilla, el lagarto gecko de Lima, el guapo colorado, la nutria gigante y el delfín rosado. Lamentablemente estas especies, debido a muchos factores ecoambientales, de contaminación, de destrucción de hábitat y demás, se encuentran en peligro de extinción. Hay muy pocas especies y su reproducción es muy difícil. En el caso de los animales en situación vulnerable, es decir, que no están en peligro de extinción, pero que si no se protegen pueden llegar a estarlo, tenemos a estas tres especies. La primera es el cocodrilo de Tumbes, llamado también cocodrilo americano. La característica principal de este animal es que tiene cabeza de forma triangular y hocico largo, con una elevación parecida a una joroba. Entonces es una especie única en el mundo, que solamente se encuentra en Tumbes. Nada con destreza y rapidez, es un animal muy ágil en el agua. Los machos miden hasta 6 metros de longitud y se encuentran protegidos en los manglares de Tumbes. En este caso, el cocodrilo de Tumbes o americano se encuentra en situación vulnerable debido a que los manglares de Tumbes en los últimos años se han visto reducidos. Su extensión se está viendo reducida, por lo tanto, hay una reducción del hábitat y esto afecta directamente a esta especie. No está en extinción, pero si no cuidamos su hábitat, lamentablemente puede llegar a estar. El segundo, la rana gigante del Titicaca. La rana gigante sobrevive asediada por la contaminación de aguas residuales, naves turísticas que dañan su hábitat, especies invasoras que devoran sus huevos, además de su consumo en platos típicos y hasta en extractos afrodisíacos. Entonces, los peligros que enfrenta la rana gigante del Titicaca, que como el cocodrilo de Tumbes es una especie única en el mundo y que solamente se encuentra en el Titicaca, que es el lago que está entre Puno y Bolivia, es este que su hábitat está siendo depredado, lamentablemente por la actividad turística y también la actividad gastronómica, aparte de la introducción de especies invasoras que devoran sus huevos y por lo tanto impiden o dificultan o entorpecen la reproducción de esta especie. La tercera especie en situación vulnerable es el cóndor andino, que es el ave más grande del mundo. Entonces, entre la amenaza y el desinterés, el más imponente, el que conoce los Andes y su vasto territorio, padece toda una odisea en nuestro país. Varias amenazas lo asedian y aunque hay intentos aislados de investigarlo para ver cómo se le protege, poco se ha avanzado al respecto. Se estima que hay 500 individuos entre nuestras fronteras.
Entonces, el cóndor andino, que es un ave cuya estampa, cuya imponencia entonces es característica, ¿no? Es un ave carroñera. El cóndor es una de las aves más grandes del mundo, abriendo sus alas llega hasta casi 3 metros de envergadura. Entonces, ¿cuál es el problema que enfrenta el cóndor andino? Una de ellas es la invasión de su hábitat. Un lugar donde podemos encontrar el cóndor en Arequipa es el cañón del Colca. El cóndor vive en la serranía, en las alturas. Entonces, en las alturas de Chivá y de Caylloma se encuentran los cóndores, un ejemplo. Entonces, al explotarse la actividad humana, como la actividad turística, por ejemplo, el hábitat del cóndor se ve reducido. Y aparte de esto, también algunas tradiciones ancestrales, algunas costumbres que involucran algunas prácticas violentas en contra de estos animales, también representan una amenaza para el cóndor. Un ejemplo de ellas es la tradición conocida como la Yaguar Fiesta, que posteriormente veremos en un texto que vamos a leer después de esto. Se estima que hay 500 individuos entre nuestras fronteras. La reproducción del cóndor es también muy complicada. ¿Por qué? Porque solamente tienen una cría por año. Entonces, eso dificulta porque las crías demoran en crecer, tienen que ser cuidadas por sus progenitores y por lo tanto, pues no pueden reproducirse a una velocidad más alta. Entonces, con esto tenemos las 3 especies que están en situación vulnerable. De ellas, la que está muy cerca de pasar a la extinción, lamentablemente, es el cóndor andino. Pasemos a nuestras preguntas de retroalimentación. ¿Cómo se llama la entidad que protege a la flora y a la fauna en el Perú? Sabemos que es el INRENA. Entonces, colocamos aquí nuestra respuesta. El INRENA, que es el Instituto Nacional de Recursos Naturales, ¿no es cierto? El INRENA es la institución que se encarga de proteger. ¿Cómo debemos proteger a nuestros animales? Si nosotros pensamos cómo proteger a nuestros animales, entonces podríamos poner lo siguiente. Evitando la contaminación puede ser la depredación de su hábitat, la depredación de su hábitat, ¿y qué más? Y promoviendo políticas o actos que nos ayuden a cuidarlos, ¿no es cierto? Y mediante la educación, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros sabemos, en el colegio hemos aprendido que los animales entonces son vida y toda vida merece respeto. Entonces, justamente por eso también debemos proteger a nuestros animales. Aparte de que nosotros ya conocemos que cualquier alteración dentro de la cadena trófica acarrea muchas consecuencias negativas para la nutrición y para todo lo que es cadena alimenticia. Número 3. Escribe una causa de la extinción de los animales. Puedo colocar aquí la causa que a mí más me preocupa, que en este caso es la contaminación. Habíamos revisado con anterioridad que la contaminación, ya sea del suelo, del aire, del agua y demás, es uno de los principales factores para la extinción y la desaparición de las especies, y también un factor agravante en el caso del ecosistema. Entonces, la contaminación, por ejemplo, petrolera que se da en el mar, provoca cada cierto tiempo la muerte de millares, cuando no millones, de individuos de una especie, lo que provoca un desequilibrio en la cadena trófica marina y a la vez también es un peligro de salud, un peligro sanitario para las personas que dependen de la pesca. Entonces, la contaminación es algo que sí se puede reducir y sí se puede evitar. Por lo tanto, es una de las causas más importantes y que más debemos tratar de evitar. ¿Cómo se llama la entidad internacional que protege a los animales? En este caso es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la IUCN, que en este caso es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Conservación de la naturaleza. Entonces,
La IUCN es un organismo, al igual que Greenpeace, que también protege al medio ambiente, que se encarga entonces a la conservación de los recursos naturales, principalmente a la protección de las especies, ¿no? A la protección de la fauna. La siguiente actividad es una sopa de letras, es una actividad lúdica para que ustedes se diviertan y pueden realizar ustedes en casa. Encontrar en la sopa de letras animales en peligro de extinción y algunos ya extintos. Por ejemplo, unos animales que ya están extintos de aquí pueden ser el pájaro dodo, que está aquí en la número 5. El pájaro dodo, como ya les había hablado en una clase anterior, se extinguió en menos de 150 años. Fue casi barrido de su hábitat por la introducción de especies extrañas, porque fue gente a vivir ahí, a alimentarse, a cazarlo, y por la dificultad que también encontraba para reproducirse en un hábitat donde ya había sido invadido. Lamentablemente el dodo se extinguió en menos de 150 años y el último ejemplar se calcula que vivió al año 1690, lo que quiere decir que el dodo lleva más de 330 años extinto, lamentablemente. Otra ave que ya está extinta es el moa. El moa era un ave que no volaba y que en aspecto se asemejaba mucho al ñandú y al avestruz. Era un ave corredor. Lo extraordinario de esta ave moa era que alcanzaba los 4 metros de altura y sus patas eran tan fuertes como las patas de algunos caballos. Es decir, para poder correr, para poder huir de sus captores, el moa alcanzaba altas velocidades y con la fuerza que tenía era muy difícil atrapar. El moa se extinguió no por causas humanas, sino producto de la evolución de ciertas especies. Entonces el moa, que era herbívoro e insectívoro, lamentablemente desapareció con las primeras glaciaciones, ¿no? Con los primeros cambios climáticos que se dieron hace muchos siglos aquí en la Tierra. Correcto, entonces pasemos a la lectura siguiente, que viene a ser una extensión de lo que hablábamos acerca de los cóndores. En el cielo, el cóndor andino extiende sus largas alas sin agitarlas. Solo las abre libremente y las corrientes de aire le ayudan a planear por los cielos, mientras la sombra de su vuelo se dibuja abajo, en tierra, donde mandan los humanos. Lo penoso se produce después, cuando el cóndor es capturado. Los comuneros lo cogen de las alas, lo levantan en tierra y lo llevan a rastras. El animal, con sus patas no aptas para la caminata, avanza entre hierbas y empedrados. En ese momento, todo el esplendor del cóndor andino se derrumba. Avanza torpemente, como si un destino cruel le señalara el camino. El ave que antes gobernaba los cielos pierde su señorío, su vigor, y es empujado sin misericordia para el rito del Yaguar fiesta. Lo peor viene después. Ya todos festejan en el poblado de Cotabambas, Apurímac, y el cóndor, totalmente desconcertado, es amarrado al lomo del toro, que embiste y se enloquece al sentir el peso extraño. Lo zarandea, lo atemoriza. El ave solo atina a encorvarse, a tratar de mantenerse erguido, mientras los pobladores, alegres y ebrios de chicha, buscan torear a los animales atados. El jaguar fiesta se ha convertido en una de las principales amenazas para esta ave, cuyo nombre científico es Vultur gryphus. El que reflexiona es el investigador Renzo Piano, con estudios en Copenhague, Dinamarca, y en Manchester, Inglaterra. Entiende que se deben buscar alternativas si se determina que el jaguar fiesta tiene impacto negativo sobre los cóndores. Se les libera al final de la fiesta, pero sin saber qué daño se les causa. Entonces, chicos, este texto nos describe cómo es el jaguar fiesta, una tradición de las que ya les había hablado y que justamente representa una amenaza para la vida de los cóndores. Hemos visto que es una tradición quizás salvaje, porque lo que se hace con los animales es violentarlos, tanto con los toros como con los cóndores. Entonces, como dice justamente, no se le humilla prácticamente al cóndor, pero también se atenta contra sus costumbres, contra su vida, en cierta forma. Entonces, ¿qué sucede con el cóndor cuando es capturado? Entonces, acá podemos responder. Hemos visto, se le lleva a rastras hasta el lugar donde se realiza la jaguar fiesta.
¿no? Entonces se le lleva a rastras, se le amarra y el cóndor empieza a sentirse confundido, atemorizado, porque no entiende lo que está pasando. ¿Cómo se llama el rito donde es utilizado el cóndor? Se llama jaguar fiesta, ¿cierto? Que en este caso, jaguar fiesta significaría algo así como fiesta de la sangre, fiesta de la sangre. Es entonces una tradición ancestral andina, ¿no? Correcto, entonces con eso lo tenemos. ¿Cuál es el nombre científico del cóndor andino? Es Vultur gryphus. Vultur gryphus. La palabra vultur es una palabra latina que significa ave carroñera, ¿no? Y gryphus es por su forma, ¿no? Entonces, Vultur gryphus es el nombre científico del cóndor. Pasemos a nuestra siguiente página, que en este caso ya es parte de nuestro aprendizaje, es nuestro cuestionario. Es una causa de la desaparición de los animales, la destrucción de su hábitat, ¿no? Cuando se deprede el hábitat, ya no tienen dónde vivir. Número 2. INRENA significa, ¿qué significa? Instituto Nacional de Recursos Naturales. La respuesta viene a ser la letra D. Siguiente. La lista roja es elaborada por la UICN, ¿no es cierto? La Unión Internacional del Cuidado de o Conservación de la Naturaleza. Número 4. Los animales que están a punto de desaparecer si no se crea una medida urgente son llamados animales en peligro de extinción. Número 5. Los animales que puedan pasar a estar en peligro de extinción si no se les protege son animales en situación vulnerable. Número 6. Es un mamífero que se alimenta del zapote, ya que este contiene muchas proteínas. Podemos buscarlo en nuestros animales en peligro de extinción. En este caso es el oso de Anteojos, ¿no? Que encontraba muchas dificultades para sobrevivir. El entorno en el que vivía era muy duro. Las redes de pesca y las presas hidroeléctricas son los principales enemigos de ¿quién? Del delfín rosado, ¿no? Que es una especie que vive en el agua. Número 8. Es el ave voladora más grande del mundo en situación vulnerable. En este caso, el cóndor andino. 9. Habita en los manglares de Tumbes y está en situación vulnerable. En este caso, el cocodrilo de Tumbes. Y por último, número 10, no se encuentra protegido por ninguna unidad de conservación. En este caso podríamos poner a quién. Podemos ir buscando la respuesta. En este caso es el mono guapo colorado, ¿no? Ese mono que tenía el rostro de color rojo. No se encuentra protegido en ninguna unidad, lamentablemente, y está en peligro de extinción porque quedan muy pocas especies de él. Pasamos a lo que es sigo practicando. Es un animal que sobrevivió al paso del tiempo y hoy está en peligro de extinción. Lamentablemente, entonces es el tapir andino, ¿no? Llamado también sachavaca. 12. Habita en el lago Titicaca y está en situación vulnerable. En este caso, quien está en situación vulnerable es la rana gigante del Titicaca. Número 13. Es considerada una de las aves más hermosas y más raras del planeta, que también está en peligro de extinción, el colibrí cola de espada, que solamente se halla en los territorios del río Utcubamba. Número 14. Es un mamífero carnívoro que habita en la Amazonía, que mide entre 1,5 y 1,8 metros. En este caso es la nutria gigante. Número 15. Roedor que se encuentra extinto en su hábitat natural. En este caso, el roedor que se encuentra casi extinto es la chinchilla real, ¿no? Se habita en otras pocas zonas. 16. El lagarto gecko también es llamado, ¿cuál es el otro nombre del lagarto gecko? El gecko de las huacas, ¿no es cierto? Se refugia allí, ya que quedan pocos. Lima se ha urbanizado tanto que ha provocado la desaparición casi total del lagarto gecko. 17.
Se encuentra entre los 25 primates más amenazados del mundo. El mono choro de cola amarilla. Respuesta a la letra E. Número 18. No es una causa de la desaparición de los animales. La reforestación, al contrario, reforestar es lo que se debe hacer para evitar la deforestación. 19. Animal que es consumido en platos típicos y hasta en extractos afrodisíacos. La rana gigante del Titicaca. Lamentablemente los pobladores la cazan justamente para explotarla como recurso gastronómico. Número 20. Animal que está en situación vulnerable, cuyos machos llegan a medir 6 metros. En este caso, el cocodrilo de Tumbes, llamado también cocodrilo americano. Correcto. Con esta parte, alumnos, hemos terminado nuestra actividad respecto a los animales en peligro de extinción y en situación vulnerable. Que esto sirva, niños, para crear conciencia sobre lo que sucede lamentablemente en el mundo, la contaminación, la caza indiscriminada, el comercio, la tala ilegal, algunas veces el turismo o la gastronomía, que tienen en este caso consecuencias negativas en la naturaleza, provocan esta situación que es muy triste, ¿sí? Que afecta mucho a estos animales y en general a un ecosistema entero. Entonces, nosotros desde casa podemos empezar aportando nuestro granito de arena, evitando la contaminación de este planeta que también afecta de forma muy directa a las especies animales. No contaminemos, seamos conscientes y amemos mucho a nuestro planeta, porque es nuestro hogar y respetemos la vida de los animales, que ellos también merecen un planeta limpio, sin contaminación y que ellos puedan vivir en paz, sin ninguna amenaza externa. Muchas gracias por su participación y con ustedes será la clase hasta el día 10. Muy buenos días a todos.